Hoy vamos a hablar acerca de que Jesús es nuestro sanador. Decir, Jesús es mi sanador. Así que si tenés para anotar, ponerle como título, Jesús es mi sanador. ¿Cuántos necesitan sanidad? Vos te vas a encontrar que hoy nosotros ante cualquier problema corremos a los médicos, que no está mal, pero vamos siempre corriendo primero al médico. Y los médicos, la ciencia trata de vencer enfermedades físicas, enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales, emocionales, pero muchas veces con toda la ciencia, con toda la tecnología no se puede hacer nada. Decir, Jesús es mi sanador. Ahora anotalo por ahí. ¿Qué es la enfermedad? Viste que hay gente que dice, yo estoy enfermo, yo tengo esta enfermedad, esta es mi enfermedad. ¿Conocés gente que dice así? Ahora, ¿qué es una enfermedad? Preguntale a que tenés, ¿qué es una enfermedad? Anótalo, una enfermedad es una perversión demoníaca de la creación de Dios. ¿Cuántos son creación de Dios acá? Vos sos una creación de Dios, y Dios cuando creó las cosas las creó perfectas. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Nos hizo con todo lo que necesitamos. Es más, si vos mirás o estudiás algún día la anatomía humana, cómo funciona el cuerpo humano, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, es una máquina perfecta el cuerpo humano, ¿sí o no? Las células, todo funciona y está todo sincronizado. Ahora, cuando hay una enfermedad, quiere decir que hay una perversión en la creación de Dios. Dios te creó perfecto. Ahora, cuando hay una enfermedad, ya esa creación que era perfecta deja de ser perfecta, está pervertida. ¿Cómo está? Entonces, una enfermedad es una perversión de la creación de Dios. Anótalo. ¿Lo anotaste? La obra de Dios es perfecta. ¿Cómo es? Y cuando hay una enfermedad, ya la obra de Dios no anda perfectamente. Entonces, es una perversión. ¿Qué es? Mirá lo que dice Juan 10:10. Creo que es un texto que lo tenía que saber de memoria. Juan 10:10. ¿A qué vino Satanás? Dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino el ladrón? A hurtar, matar y destruir. O sea, una enfermedad te mata. ¿Qué hace? Entonces, una enfermedad es algo que usa el diablo. ¿Para qué? Para pervertir la creación de Dios. Vos si buscás una persona, cualquiera, la que se te ocurra, por más que vos digas, murió de causa... ¿De qué murió? De causa natural. No, algo lo mató. La causa natural, si vos le haces una autopsia a esa persona, algo lo mató. Una bacteria, algo lo mató. ¿Sí o no? Hay gente que se muere por una gripe, hay gente que se muere por esto, pero la causa, la persona no se muere sola, algo termina matando eso. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere matar. Ahora, cuando el diablo te enferma, ¿para qué? Pervierte la creación de Dios, ¿para qué? Para matarte, para destruirte. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, vos no podés decir, estoy enfermo porque Dios me está probando. Porque si una enfermedad es la perversión... Bájame el retorno porque me acopla. Si una enfermedad es una perversión de la creación de Dios, Dios no va a pervertir su creación enfermándote, ¿o sí? Dios no va a atacar su propia creación. Entonces vos no podés decir, tenés prohibido decir, es que Dios me está probando con esta enfermedad. Es que Dios me está castigando. Dios no hace eso, porque Él no va a pervertir su propia creación. ¿Se entiende o no? Entonces vos no podés decir más, estoy enfermo porque Dios me está probando, estoy enfermo porque Dios me está castigando. No, porque vos sos creación de Dios. Y una enfermedad es una perversión en la creación de Dios, y Dios no es pervertido. Es decir, Dios no es pervertido. Ahora anotá, ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cuál es el origen? Gálatas 3:13. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? De acuerdo a la Escritura, cada vez que vos buscás o lees y hay una persona enferma, toda enfermedad está ligada a una actividad demoníaca. ¿Qué quiere decir? Que atrás de una enfermedad hay un espíritu. Decía, atrás de toda enfermedad hay un espíritu. O sea, toda enfermedad, si vos lees en la palabra cada vez que apareció una enfermedad, atrás... o cuando la persona se sana vas a ver que había un espíritu detrás de esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que toda enfermedad está relacionada a un espíritu. No necesariamente la persona tiene que estar endemoniada.
pero puede estar influenciada por ese espíritu. Puede haber un espíritu que tiene derecho legal para enfermar a esa persona. Entonces hay un espíritu que opera en la vida de esa persona y la enferma. ¿Se entiende? Entonces, atrás de toda enfermedad, ¿qué hay? Un espíritu. Ahora, mirá lo que dice la palabra en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué quiere decir? Que si una enfermedad tiene un espíritu detrás, es porque hay una maldición. Si hay una maldición operando, pero dice que Cristo nos redimió de la maldición. Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no seamos maldición, sino que seamos bendición. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó el precio para que esa maldición no opere en tu vida. ¿Se entiende o no? Y no, pero en mi familia todos murieron de cáncer, así que yo me voy a hacer el estudio para ver si tengo cáncer. Eso es una maldición que está operando. Si vos querés hacerte el estudio para ver qué te dicen, hacételo. Pero yo te recomiendo que vos renuncies y cortes esa raíz. Porque es una maldición. Atrás de esa enfermedad hay un espíritu. Entonces, por más que vos te hagas los estudios todos los años, puede que te salte como puede que no, pero mayormente es hereditario, te va a saltar. ¿Por qué? Porque es un espíritu. El estudio va a decir cosas, pero vos tenés que cortar eso como a través del espíritu. ¿A través de qué? Del espíritu. Por eso que vos vas al médico, te da pastillas de acá, te da pastillas de acá, se calma un poco y sigue. Hay tanta tecnología y no pueden vencer un cáncer. No pueden vencer el SIDA, que es un virus. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un espíritu. ¿Qué hay? ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Viste que hay gente que se hace estudio y dice, me duele acá, me duele por acá, me duele por acá, y me siento mal y me pasa esto y me siento que me duele acá y me siento mal, y van al médico, le hacen 20.000 estudios, vos no tenés nada, estás bien, y pero a mí me duele, pero yo te hago los estudios y no encuentro nada, porque hay un espíritu. ¿Qué hay? ¿Se entiende o no? ¿Estamos acá? Mirá lo que dice Éxodo 15:26. Ahora vos notá por ahí cómo Dios revela que su voluntad es sanarnos. Es decir, la voluntad de Dios es sanarme. Ahora, Dios, ¿cómo te revela que su voluntad es sanarte? Es decir, la voluntad de Dios es sanarme. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés enfermo. ¿Sí o no? Que te duela todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es sanarte. Ahora, ¿cómo te revela Él su voluntad? Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a los mandamientos, y guardaré todos sus estatutos, todas las enfermedades. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Tú qué? Ahora, acá dice algo tremendo. Vamos a leerlo juntos. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos oyen atentamente? Hay gente que no oye. Vos venís hoy, me decís a mí que oís, y yo te pregunto el domingo que hablamos el jueves y no te acordás, o sea, no oíste. Porque oír es que escucho, pero escuchar es escuchar y no entender nada. Oír es que escucho eso, lo oigo, lo recepciono y lo aplico, lo pongo por obra, me lo hago carne en mi espíritu. Eso es oír. Y hay gente que no oye. Hay gente que escuchaste, me gustó, no me gustó, no yo. No se apropió de esa palabra. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto. ¿Qué quiere decir? Oigo la palabra de Dios y me activo, hago eso que me está pidiendo Dios. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo. Dice, si hicieres, ¿sí qué? Lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si oigo sus mandamientos, ¿para qué? Para obedecerlo. ¿Para qué? Porque ¿qué dice? Si dieres oídos, si escuchares atentamente sus mandamientos y los guardares todos sus estatutos. ¿Qué quiere decir? Que si yo oigo la palabra, la pongo por obra, obedezco a Dios, es decir, si obedezco a Dios, ¿qué hace Dios? Ninguna enfermedad. Entonces que hay una llave. Si vos estás enfermo es porque hay una desobediencia ahí en tu vida. Ay, pastor, pero Dios no me quiere bendecir. Pero si hay una desobediencia, no es culpa de Dios. Porque acá dice que si yo hago lo recto delante de Él, Él no envía la enfermedad. ¿Estamos acá o no?
Dice, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios. Entonces algunos me van a decir, no, pero la enfermedad que yo tengo, cuando leo la palabra no se las envía a los egipcios. Dios no la envió a los egipcios, así que por eso estoy enfermo, porque no es la enfermedad que Dios habla. Puede ser, pero mirá lo que dice abajo. Dice, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tú qué? ¿Qué quiere decir? Que si otra enfermedad tampoco, por él es el que te sana. Si el diablo te enferma, Él te sana. ¿Qué es Él? ¿Qué Él es Él? Tu sanador. Decir, Él es mi sanador. Así que decirle al que al tener al lado, dejá ya la curandera. Dice, yo soy tu sanador. ¿Quién es? Entonces, al primero que vos tenés que acudir cuando hay una enfermedad, ¿quién es? ¿Quién es tu sanador? ¿Y por qué vos estás con miedo? Es por fe. Vos tenés miedo. Ay, no sé si Dios me va a sanar. Esta enfermedad es grave. No sé, el médico me dijo esto, pero Él es tu sanador. Pero actúa por fe. Si vos estás, ay, no sé, es muy grave, me voy a morir, Dios no actúa, es por fe. ¿Por qué? Ahora, anótalo, anótalo. La palabra sanador. Anotá, sanador. Es la palabra hebreo, Rafa. Es la palabra hebreo, Rafa, R-A-F-A, Rafa, así como suena. Que alude a médico o doctor. ¿Qué quiere decir esa palabra? Médico o doctor. ¿Qué quiere decir? Médico o doctor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vos lees esto en el original, dice, porque yo soy Jehová, tu médico o tu doctor. Como vos le quieras poner. Que cuando vos lees esta palabra sanador, si vos la llevas al original, quisiera decir tu médico o tu doctor. Entonces, ¿a quién tenés que acudir primero? Los médicos humanos están limitados. Ahora Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y Él te dice que es tu médico, es tu doctor, es tu sanador. ¿A quién tenés que acudir? ¿Cuánto me está entendiendo? Decir, es la voluntad de Dios sanarme. Ahora vos fíjate que como fuimos leyendo anteriormente, acá habla en presente, como te hablaba el otro día. No dice, yo seré tu sanador o yo fui tu sanador. Dice, yo soy. En presente. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Que si vos lo necesitaste el mes pasado, Él era tu sanador el mes pasado. Vos lo necesitas dentro de 5 años, como está en presente, Él es tu sanador dentro de 5 años. Es presente, no es para el futuro, no es para el pasado, es para ahora. ¿Para cuándo? ¿Cuándo te sana? ¿Cuándo es tu doctor? Ahora vos fíjate que vos vas al hospital y te dicen, tenés turno para acá 4 meses. ¿Por qué no te pones a orar si Él es tu sanador ahora? ¿Se entiende o no? Anotá, número 2. ¿Cómo Él nos revela que Él es nuestro sanador? Número 2. A través de Jesucristo. ¿A través de quién? Hechos 10:38. Hechos 10:38. Mira lo que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? Y sanando, vos fíjate acá, y sanando, ¿qué hizo? Él es nuestro sanador, Él es nuestro doctor. Sanando, ¿a quién? A pocos, a 2 o 3, a 5. Y mira lo que dice, a todos. ¿Cuánto? Todos. ¿A cuánto quiere sanar? Y mira lo que dice después, a los que Él estaba probando. A los que Él los tenía enfermos porque los estaba castigando. ¿Quién es el que te tiene oprimido con una enfermedad? ¿Y por qué decís Dios me está probando? Si acá dice que es el diablo el que te tenía oprimido. Dice, oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿quién te oprime con una enfermedad? Entonces vos tenés que revelarte a esa enfermedad. Porque esa enfermedad se llame reuma, se llame artrosis, se llame cáncer, se llame asma, se llame diabetes, se llame fiebre, se llame, como tenga el nombre que tenga. ¿De quién viene? Del diablo. Y si vos sos un hijo de Dios, no tiene que haber obra del diablo en tu vida. Sea hereditaria, sea psíquica, no, pero a mí el psiquiatra, igual, es una enfermedad espiritual. Tenés que revelarte a eso. Es decir, me tengo que revelar a eso. Porque dice que Él estuvo sanando a todos. ¿A cuánto? A todos. Y esa opresión es del diablo. Se llame como se llame la enfermedad.
te diagnostique el médico y te diga esto es esto, esto es lo otro, es hereditario, es así, es por el clima, no, vos tenés asma, pero es por el clima que acá es seco y acá es húmedo, no, es una opresión del diablo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cómo vos decís que sí, es una opresión del diablo? Sí, es una opresión del diablo, lo dice la palabra. Y si vos agarrás la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, no vas a encontrar ningún texto bíblico que afirme que Dios te tiene enfermo porque te está probando. No existe. Que Dios te tiene enfermo porque te está castigando. Vos te desafío a que busques en la Biblia, a ver si encontrás donde dice que Dios te tiene así porque Él te castiga. ¿Hay o no hay? Ahora hay gente que dice, no, bueno, pero Dios no me está castigando. Pero Dios no me va a sanar a mí, porque mi enfermedad es muy grave. Dios no me va a sanar a mí porque yo soy insignificante para Dios. Dios no me va a sanar a mí porque soy muy chico. Dios no me va a sanar a mí porque soy muy viejo. Dios no me va a sanar a mí porque tengo muy poco tiempo en la iglesia. Dios no me va a sanar a mí porque yo no sirvo para nada. ¿Sí o no? Hay gente que piensa así. Ahora vos, si lees la Biblia, tampoco, no hay un texto bíblico solo que diga que alguien fue a Jesús con una enfermedad y Jesús le dijo, no, andate. Esa enfermedad yo no la sano, esa enfermedad es muy difícil para mí, esa enfermedad es muy grave. No hay texto bíblico. Todos los que fueron a Jesús buscando una sanidad, los sanó a todos. No rechazó a nadie. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos necesitan sanidad? Él es tu sanador. Decir, Él es mi sanador. Número 3, ¿cómo nos revela que Él quiere sanarnos? Por la palabra escrita. ¿Por qué? Y por el Espíritu Santo. Anótalo, por la palabra escrita y por el Espíritu Santo. Proverbios 4, versículo 20 y 22. Proverbios 4, 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Vos fíjate lo que está diciendo. Viste que te dije, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Acá dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que no escuches por escuchar, por decir, bueno, escuché, sino que esté atento. Una persona que está atento memoriza, una persona que está atento, por eso que vos tenés que anotar. Una persona que está atento anota, esto me va a servir para después. Pero si vos no anotás, no repasás, ¿por qué tenés que anotar? Para repasarlo después. Si vos no lo anotás, no lo repasás, se te va. Y así como se te va el diablo, para que vos entiendas algo, el arma más poderosa que el diablo tiene es tu ignorancia. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios obran por revelación. Si vos no sabés que Jesús es tu sanador, el diablo te va a tener enfermo. Y vos no te vas a revelar a la enfermedad porque vos no sabés que Jesús quiere sanarte. Ahora, cuando Dios te da la revelación, el diablo pierde poder. Pero para eso vos tenés que oír, anotar, guardar, estudiar, para que vos tengas la revelación, para que cuando venga el ataque, cuando venga el diablo a traerte algo en contra de tu vida, vos tengas la revelación para resistirlo. Pero si no hay palabra, no hay conocimiento, no guardaste nada, cuando el ataque venga, te va a llevar por arriba. Por eso que cuando Jesús fue tentado, ¿cuántos se acuerdan que Jesús fue tentado? Vos fíjate cuáles eran las respuestas de Jesús. Diablo, te reprendo. ¿Esa fue? Algunos me dicen que sí. Sí. No le dijo diablo, te reprendo. Le dijo, escrito está. Le dijo, como si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Jesús que le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Qué le contestó con la palabra? Ahora, ¿por qué le contestó con la palabra? Porque la leía, porque la estudiaba, porque la oía y la atesoraba en su corazón. Pero si escuchaba y la dejaba pasar de largo, cuando el diablo lo tentó, le hubiese dicho, porque convierte las piedras en pan. Y bueno, dale, te voy a mostrar que soy más poderoso que vos. Hubiese hecho cualquier cosa, pero como tenía la palabra, tenía la respuesta para darle, tenía la forma para resistirlo. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, ¿qué dice? Hijo mío, está atento, escucha mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué quiere decir? Que le preste atención, que escuche. ¿Con qué? Con atención. Siguiente. Dice, porque son vida a los que la hallan. ¿Qué es la palabra? ¿Cuántos necesitan vida? Dice, son vida a las que la hallan. Y medicina, ¿a qué? A todo el cuerpo. Ahora vos fíjate que hay gente que viene a la iglesia y dice, ay, pastor, orame así me sano. Y Dios te está diciendo, pero agarrá la palabra, poné la atención a la palabra, porque la palabra es vida y medicina todo tu cuerpo. No es solamente una oración.
sino que la palabra es vida, es decir, la palabra es vida. Dice, ¿y medicina qué? A todo el cuerpo. Siguiente. Lo salteaste el del medio. Pensé que estaba el del medio puesto ahí. Perdón. Proverbios 4:22. O sea, esta palabra nos confirma que Él nos quiere sanar. Es decir, me confirma que Él me quiere sanar. Ahora, Él te quiere sanar. No quiere que vos estés enfermo. ¿Estamos? Dice que su palabra es vida y es medicina. O sea, Él te está confirmando por su palabra que a través de su palabra Él te quiere sanar. ¿Cómo te quiere sanar? A través de su palabra. Ahora, para vos ser sano necesitas alimentarte de la palabra, necesitas llenarte de la palabra, necesitas que la palabra se haga carne. Dice que la palabra es vida. ¿Qué es? Es vida. Dice, Jesús dijo, mis palabras son vida. ¿Qué son? Entonces, si tu cuerpo necesita vida, tenés que llenarte de la palabra. Vos fíjate que el profeta dice que Dios le dijo que agarra el rollo y que coma el rollo. Y dice que cuando lo tenía en la boca era dulce como la miel, pero cuando llegó a su vientre era amargo. ¿Cómo era? Estaba hablando de la palabra. El ángel le da un rollo, que era la palabra. Dice que cuando la palabra la tuvo en su boca le fue dulce. Y así nos pasa a nosotros. Hay palabras que vos te dicen que son lindas, pero cuando llega acá al interior, ¿sabes qué quiere decir? Cuando la tenés que poner por obra, es amarga. ¿Por qué? Porque hay gente, ay, Dios te va a bendecir, amén, Dios me dio una palabra profética, Dios me va a bendecir. Pero cuando tenés que activar esa palabra, hay cambio, hay rompimiento, hay cosas que soltar, y eso provoca dolor. Pero la palabra es vida. Cuando nosotros activamos esa palabra cobra vida. ¿Qué hace? ¿Cuánto necesitan que Jesús los sane? Decir, tengo que obedecer la palabra. ¿A qué vino Jesús? Decir, ¿a qué vino Jesús? Preguntarle a que tenga, ¿sabés a qué vino Jesús? A salvarnos. Es una. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Porque, viste, Jesús vino a salvarnos. Vino, murió en la cruz para salvarnos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Él vino a salvarnos. Pero acá dice específicamente a qué vino. Dice, el que practica pecado. ¿De qué es? Porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero para esto, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino? A deshacer las obras del diablo. Ahora, si una enfermedad está alimentada por un espíritu y es una perversión de la creación de Dios, y Jesús vino a deshacer las obras del diablo, ¿será que vino a sanarte? Por eso que dice que lo sanó a todo. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús vino a sanarte. Ahora, Jesús vino a sanarnos y la gente dice, no sé si Dios me va a sanar. Y no sé si Jesús me ama para sanarme. Y no sé si lo puede. Y si es que para eso vino. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús quiere sanarte. No importa la enfermedad. Es decir, no importa la enfermedad. Él me quiere sanar. Ahora, anotá. ¿Quién es el que ministra la sanidad a mi cuerpo? O sea, ¿por dónde viene la sanidad a mi cuerpo? ¿Quién es el que la ministra? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién es el que ministra la sanidad a nuestro cuerpo? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ministra sanidad a mi cuerpo. Mirá lo que dice Salmos 107:20. Salmos 107:20. Salmo 107:20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina. ¿Cómo los sanó? Envió la palabra. Vos fíjate que el medio más común que el Espíritu Santo usa para sanar es a través de la palabra. ¿A través de qué?
Vos fíjate que no dice de imponer las manos, dice de envió la palabra. Y vos vas a ver que Jesús más de una vez sanó a la distancia, oró por alguien que estaba lejos y fue sano al instante. ¿Por qué? Porque envió la palabra. Es el Espíritu Santo que usa por eso que vos tenés que tener cuidado que declarás, porque vos declarás y el Espíritu algo hace. Si declarás palabras de vida, el Espíritu Santo. Si declarás palabras de muerte, malas palabras, es el diablo que va a orar en esa palabra. Dice, envió la palabra. O sea, ¿cuál es el medio más común que usa el Espíritu Santo? La palabra. Ahora, para el Espíritu Santo es todopoderoso. No hay enfermedad que Él no conozca. Dice que el Espíritu es omnipotente, es todopoderoso. Es omnisciente, todo lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que no hay enfermedad tan complicada que Él no pueda sanar. No hay enfermedad tan difícil que Él no pueda sanar. ¿Se entiende? Ahora, ¿y cuál es el medio? A través de la palabra. Dice, envió su palabra. ¿Qué hizo? Y lo sanó. Eso que te rompe un paradigma, porque hay gente que dice, pero si a mí no me ponen, hay mucha gente y no te ponen la mano, ay, pero si no me puso la mano no me sano. No te sanaste, ¿sabes por qué? No porque no te puso la mano, porque no tuviste fe. Porque dice que cuando se suelta la palabra, aunque no te toquen, soltó la palabra y el Espíritu Santo sana. Pero para eso, ¿qué tengo que tener? Fe. Dice, envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y acá te doy otra que no está en el discipulado, pero es una chapa. Dice, los libró de su ruina. ¿Qué quiere decir? Si sanó y él también vino a deshacer las obras del diablo, sanó porque es una obra del diablo. Y dice, y los liberó de su ruina. Quiere decir que vos estés en ruina es una obra del diablo. Si no lo hubiese dejado en ruina. Sí, que estés en ruina, si vos estás en ruina es una obra del diablo. Y Jesús vino también a romper las obras del diablo, pero dice, los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué? Porque una persona enferma no prospera. Decía una persona enferma no prospera. Se lo gasta todo en medicamentos, está triste, está deprimido, tiene problemas de movilidad. Entonces no puede hacer lo que tiene que hacer. Viene ruina. Por eso que Jesús quiere sanarte, porque Él quiere que vos prosperes. ¿Sí o no? Ahora nota, ¿cómo recibir la sanidad y vivir en salud? ¿Cómo recibir sanidad y vivir en salud? ¿Cómo recibir sanidad y vivir en salud? Si la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, es decir, la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, ¿qué tenés que hacer entonces para apropiarte de la sanidad? Llenarte de la palabra. ¿Cómo? Meditarla, entenderla, estudiarla, escudriñarla. La meditas, la confesás. Pero el médico me dijo que tengo cáncer. No, vos tenés que declarar lo que dice la palabra, no lo que dice el médico. Declarar la palabra. Primero te llenás tu corazón, meditas la palabra, te llenás tu corazón, la declarás, la confesás. ¿Cómo entonces me apropio de la sanidad? Me lleno de la palabra y la declaro, la confieso. Aunque te duela todo, vos tenés que declarar que estás sano. ¿Por qué? Porque la palabra dice, aunque te duela todo, por la llaga de Cristo estoy sano. ¿Por qué? Porque Él cargó mis enfermedades. Lo tengo que declarar. ¿Qué tengo que hacer? Y eso trae la provisión. ¿Cuál es la provisión? La sanidad. Mirá lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué desea? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate que el primer deseo de Dios es que vos prosperes. No es que vos estés pobre, no es que no te alcance la plata, no es que le eches la culpa a uno a otro. Dios quiere bendecirte. Pero mirá lo que dice, amado, mi deseo es que prosperes ¿en qué? En todas las cosas. Ahora, para que vos prosperes, ¿qué necesitas? Salud. Si vos estás enfermo, no prosperás. ¿Por qué? Porque no tenés tiempo para trabajar, no tenés tiempo para dedicarte a hacer las cosas, entonces no vas a prosperar nunca. Y lo que te viene lo malgastás. Y si es una enfermedad grave, te limita a hacer cosas, entonces no prosperás. Por eso dice, amado, yo deseo que prospere. Pero para que prospere, ¿qué necesitas? Tenés que tener salud. Dice, así como prospera tu alma. ¿Cómo es la prosperidad de Dios y cómo es la sanidad de Dios?
así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma prospera cuando vos te llenás de la palabra de Dios. Tu alma se alimenta, tu alma crece, tu alma tiene fe, tu alma se sana. Entonces, ¿qué te está diciendo? Así como prospera tu alma, así como tu alma crece, así es la sanidad que viene a tu cuerpo y así va a ser la prosperidad que viene a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que procurar primero? No es ser sano o prosperar. Primero es que tu alma prospere. Luego es tener salud, para tercero prosperar. ¿Se entiende o no? O sea, ¿cuál es el secreto de esto? Que vos estudies la palabra, es decir, que yo estudie la palabra, que guarde la palabra en mi corazón, que la confiese, pero que la obedezca. La palabra dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que conocer la palabra, la tenés que declarar la palabra, pero tenés que activarte, tenés que hacer esa palabra, tenés que moverte de acuerdo a esa palabra. ¿Para qué? Para que cobre vida. ¿Se entiende o no? Mirá lo que Dios le dijo a Josué. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué fue el que conquistó la tierra prometida y la repartió. En el libro de Josué están las conquistas más grandes que hizo el pueblo de Dios, están en Josué. Y mirá lo que Dios le dice a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? No le está diciendo de tu mano. No le está diciendo de arriba de la mesita de luz, no le está diciendo de la cartera, no le está diciendo de tus ojos, le está diciendo de tu boca. ¿Qué quiere decir? Para que la palabra esté en tu boca, primero la tenés que leer, tiene que entrar a tu corazón para que después la declare. ¿Me explico o no? Por eso dice, no se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir? Una persona que está haciendo cualquier cosa no puede estar leyendo la palabra a la vez, ¿o no? Si vos estás manejando, ¿vos podés leer la palabra mientras manejás? Te matás. No podés. Pero vos sí podés, mientras vas manejando, declarar la palabra. Que hoy, pastor, nada me faltará. Porque la tengo en mi corazón, la tengo en mi mente, la tengo en mi corazón, la puedo declarar. Por eso es que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Josué estaba en guerra, estaba peleando, pero podía declarar la palabra. No la podía leer, pero la podía declarar. Podía estar trabajando en el colectivo donde se te ocurra, pero la podía declarar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Primero la tenés que leer, para que se llene tu corazón, se llene tu alma y después la puedas declarar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está dando un mandamiento, es decir, es un mandamiento. No le dice, Josué, si tenés ganas, Josué, si te parece, le dice nunca, le está dando una orden, le está dando un mandamiento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento medito en la palabra. ¿Qué Dios me está hablando en esto? En el Salmo, en el Proverbio, en Juan, en Lucas, medito en la palabra. No medito en el diario, no medito en el noticiero, no medito en lo que la palabra me dice. ¿En qué? ¿Qué quiere decir? La escudriño, la estudio. Dice, meditarás en él, para que guardes. ¿Qué tiene que hacer? Guardarla y hacer. ¿Qué quiere decir? Cumplirla, vivirla, no solamente hablarla, sino vivirla. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo. ¿A qué? Lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? La prosperidad va atada a la sanidad, te dije recién. Y dice, y todo te saldrá bien. Que algún religioso me va a decir, no, en la parte de la prosperidad no. Bueno, pero dice, todo te saldrá bien. Si vos tenés un cáncer, las cosas no te van bien. Si vos tenés asma y no podés disfrutar las cosas no te van bien. Si vos tenés diabetes y no te cortás y te pasan distintas cosas, no te van bien. Entonces, para que las cosas te ven bien, quiere decir que tenés que tener salud, ¿sí o no? ¿Y qué tenés que hacer? Declarar la palabra, estudiar la palabra, guardar la palabra. ¿Estamos acá o no? ¿Se entiende o no? Si vos ves esto en estos pasajes, la prosperidad está relacionada a una actitud hacia la palabra. Leímos el anterior y leímos este, que la prosperidad, es decir, la prosperidad está atada. Esto no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero vamos a hablarlo. Está atada a una actitud que tengo con la palabra. ¿Cuántos quieren prosperar? Tenés que tener una actitud hacia la palabra. ¿Cuál? No solamente leerla, no solamente confesarla, sino activarte en esa palabra. Hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando que Dios me prospere. No, porque va atada a una actitud. Si no está la actitud en ti, Dios no te va a prosperar. Porque Él suelta la palabra, pero dice que la tenés que poner por obra. Es decir, la tengo que poner por obra. Entonces la prosperidad está atada. ¿A qué?
a que vos cumplas la palabra, actives la palabra. ¿Se entiende? Ahora, anotá por ahí. ¿Por qué no todos reciben la sanidad? Vos te vas a encontrar que hay gente que no recibe la sanidad. Es más, lo podés ver hasta en cruzadas de milagro, que hay gente que no recibe la sanidad. Hasta se han levantado paralíticos y uno tiene un resfrío y el del resfrío no se sana. ¿Por qué no todos reciben la sanidad? Ahora vamos a ver. ¿Anotaron? ¿Por falta de fe? ¿Por qué más alguien dice? Por no hacer lo que dice. Te lo hago fácil, porque no cumple alguno de estos requisitos. ¿Qué quiere decir? Si no lee la palabra, si no se llena de la palabra, si no confiesa la palabra, si no vive la palabra, por más que venga acá adelante y lo oremos 5 horas, de nada sirve. ¿Me explico o no? Porque para que Él te sane, te está dando pautas en la palabra para cumplirla. Es decir, toda promesa de Dios, toda promesa de Dios está atada, no sé cómo decirlo, como un requisito o algo que Dios te pide. Vos fíjate que acá Dios le promete, esta es la promesa de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Esa es la promesa. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Pero fíjate lo que dice adelante: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley para que guarde. ¿Qué quiere decir? Si yo no guardo, no lo pongo por obra, la parte de abajo nunca se cumple. Pero ahora el evangelio laico, ¿qué te dice? No, pero Dios te dijo esta palabra se va a cumplir. Sí, pero está condicionada. Eso es lo que te quería decir. No está atada, está condicionada. ¿A qué? A que vos cumplas algo. Por eso que hay gente que la palabra no le funciona y te dicen que la iglesia debe ser. Debe ser que este profeta no, debe ser que el pastor esto. No, es que vos no cumplís lo de arriba. Entonces, si vos no cumplís lo de arriba, Dios no cumple lo de abajo. La promesa de Dios está atada o condicionada a que vos cumplas una parte. Por eso que la Biblia habla, cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué decimos? Que hacemos un ¿qué? ¿Un nuevo qué? Un nuevo pacto. Un pacto es un compromiso de 2 partes. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos te casás hay un compromiso de 2 partes. Un pacto es un compromiso de 2 partes. Nosotros hicimos un nuevo pacto con Jesús. El compromiso nuestro es que nunca se aparte de mi boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditan en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que él escribió en su palabra. Esa es la parte mía del pacto. Cuando yo cumplo eso, Dios cumple la parte esta del pacto. Dice, porque entonces haré prosperar tu camino. ¿Se entiende? Es un pacto. Vos cumplís algo y Dios cumple lo otro. Por eso que hay gente que no se sana, porque no cumple alguno de los requisitos. Y entonces reniegan y no, que me oró fulano y no me sané. Y pero vos lees la palabra. No, yo voy de vez en cuando a la iglesia, pero no me gusta a mí leer. Entonces no pidas que Dios haga algo cuando vos no cumplís lo que Él te está pidiendo. ¿Se entiende o no? O sea, uno de los requisitos es estudiar la palabra, creer la palabra, confesar la palabra y vivir la palabra. ¿Se entiende? Entonces yo te lo resumo así. Ejemplo. Como te decía hoy, hay gente que dice, bueno, pero Dios me está probando con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que la palabra no le fue revelada, no tiene la revelación. Entonces, si no tiene la revelación de que Jesús es su sanador, aunque Jesús murió en la cruz para que esa persona se sane, como esa persona no recibe la revelación, no lo cree, no lo puede vivir. ¿Por qué? Porque esa persona cree que Dios te tiene enfermo. Entonces, como vos crees eso, vas a vivir eso. Pero para vos poder apropiarte de la sanidad, tenés que empezar a declarar la sanidad, a creer la sanidad y a moverte en la sanidad. ¿Se está entendiendo o no? Ya terminamos. Ahora anota, Él siempre quiere sanar. ¿Qué quiere hacer? Decir siempre. Decir siempre. Quiere sanar. Si vos lees la Biblia, en los evangelios, Jesús nunca le negó una sanidad a nadie. Todo aquel que se acercó con un problema, con una enfermedad, sea cual fuera, ciegos, paralíticos, sordos, mudos, leprosos, decir todos fueron sanados. ¿Qué quiere decir? Es más, la mayor cantidad de milagros que hizo Jesús fue sanar enfermos. O sea, está en su voluntad. Nunca desechó a nadie. O sea, Él en su voluntad está siempre sanar. Es decir, Jesús quiere sanar siempre. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. Que Él vino a deshacer. Es decir, Él vino a deshacer las obras del diablo.
Leímos en su palabra hace un ratito que dice que Él sanó a todos los oprimidos por el diablo. Y dice que los sanó a todos. ¿A cuánto? Es decir, está en la voluntad de Dios sanar siempre. Ahora, está en su voluntad, es decir, está en su voluntad. Ahora, tiene que estar en mí el creerlo, tiene que estar en mí el obedecerlo, tiene que estar en mí el apropiarme de eso. Por eso es que hay gente que no lo vive, es decir, por eso es que hay gente que no lo vive. ¿Cuántos me están entendiendo? Sea enfermedad física, mental, hereditaria, la que a vos se te ocurra, Él la quiere sanar. ¿Cuándo? Ahora. El tema es que vos tenés que cumplir ciertos requisitos, es decir, tengo que cumplir ciertos requisitos. Lo leímos el discipulado anterior, algunos se va a acordar, la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos se acuerdan? Que la mujer del flujo de sangre, ¿qué hizo? Tenía una enfermedad. ¿Qué tenía? Estaba enferma. Dice, oyó hablar de Jesús. ¿Qué hizo? Ahora vos fíjate esto, decir, oyó atentamente. Porque si hubiese oído así nomás, como algunos que vienen a la iglesia, me parece que por allá anda Jesús. Ahora dice que ella oyó. Y cuando ella oyó, ya empezó a declarar. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. O sea, oyó y automáticamente oyó, declaró. Oyó con fe, declaró. Se metió entre la multitud y fue y ¿qué hizo? ¿Y cuándo Jesús la sanó? En el instante. Es más, vos fíjate una cosa, para que vos entiendas hasta dónde Jesús te quiere sanar, que Jesús ni sabía de la existencia de la hermana, porque cuando ella la toca, dice que la multitud la oprimía, y Él le dice a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y uno de ellos le dice, pero Señor, la multitud te oprime. Dice, no, pero alguien me tocó con fe, porque poder y virtud salió de mí. ¿Qué quiere decir? No estaban los planes de Jesús sanarla. Pero cuando alguien se acerca a Él, declarando la palabra, creyendo en la palabra, viviendo la palabra, Dios te sana. ¿Cuánto me está entendiendo? De decir, esa mujer cumplió los requisitos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Eso que hay gente que te dice, no, a mí me oraron, pero no sé por qué Dios no me sana. Y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a las iglesias, le echan la culpa a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. No, la culpa es que no viven la palabra, es que no oran, es que no leen la palabra, es que no creen la palabra, es que no declaran la palabra. Porque lo leímos recién. Es la voluntad de Dios sanarte. Es decir, es la voluntad de Dios sanarme. ¿De quién es la voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Sanarte. ¿Para qué Él vino? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es una enfermedad? Una perversión, ¿en qué? En la creación de Dios. Ahora vos te imaginás, dice que Dios es orden y que en Dios no hay nada contaminado, que en Dios no hay nada pervertido. Si vos sos creación de Dios, ¿vos te pensás que Dios va a estar agradado de que la creación de Él esté pervertida? Va a querer limpiar eso, va a querer arreglar eso, va a querer acomodar eso. Pero el tema es que vos tenés que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles? Meditar la palabra, obedecer la palabra, poner por obra la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Ponete de pie, vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Yo no sé si vos necesitas sanidad o no. Calculo que más de uno sí, algunos